Buenos días a los que estáis aquí, buenas tardes o buenas noches a los que veáis la grabación, que no sé a qué hora será. Muchas gracias por haber venido a esta jornada de difusión del máster universitario en matemáticas y otros másteres asociados. Vamos a hablar, creo que en total de 5 titulaciones, si no me han fallado las cuentas. Y bueno, también quiero ya ir agradeciendo al profesor Manuel Luna, que es el coordinador del grado en matemáticas y miembro del departamento de ecuaciones diferenciales y análisis numérico, que también me va a ayudar en esta exposición y hablará de una de las titulaciones y también dará una breve introducción al programa de doctorado, ¿no? Para que tengáis también una idea de cuál puede ser el futuro. Bueno, lo que vamos a explicar, la idea de esta charla es explicar un poco cuáles son los programas de máster que tenemos en la Facultad de Matemáticas, con la idea de que los conozcáis, de que tengáis esas opciones, de que, bueno, penséis si os interesan o no. Y sobre todo, por mi parte, yo en vez de traer así una presentación, lo que voy a manejarlo es en la página web de la facultad para que sepáis exactamente dónde está la información. Porque creo que es bueno, aparte de lo que uno capta en una de estas reuniones, es bueno el saber dónde buscar después esa información. Entonces, no me enrollo mucho más. Tenemos aquí abierta la página web de la Facultad de Matemáticas. Yo creo, hombre, no es que sea una web espectacular, pero está bastante bien. Y sobre todo creo que en cuestión de contenido, si nos comparamos con otras, pues creo que están bastante completos todos los apartados en la web. Siempre alguna cosilla falla, algún enlace se pierde, pero siempre estamos intentando tenerlo todo al día. Entonces, en particular, ¿dónde podemos encontrar información sobre los másteres de la facultad dentro de la página web? Bueno, pues si miramos las distintas pestañas, hay una que pone titulaciones. Entonces creo que a cualquiera se le ocurriría pinchar ahí, ¿no? Entonces, si desplegamos las opciones, veis que ahí aparecen los 2 grados que tenemos en la facultad, matemáticas y estadísticas, aparecen los ya 4 dobles grados que tenemos, y después de los dobles grados, pues aparece ya el máster universitario en matemáticas, y como veis, debajo aparecen otros 3 dobles másteres. Voy a empezar hablando del máster universitario en matemáticas. Si entramos en su propia página, aquí hay una página de presentación donde se explica un poco de qué va el máster. Básicamente, y después lo matizaré un poco, este es un máster de introducción a la investigación en matemáticas. Es decir, el objetivo primero, que no único del máster, sería digamos, formar al estudiante en distintas materias, de manera que eso le pueda conducir después a la realización de un doctorado. Entonces ese es el objetivo primero del máster. Y como digo, no es único, y ahora especificaré por qué. Primero sí quería decir que ¿quiénes participan en este programa de máster? Pues, por supuesto, los 6 departamentos con sede en la facultad, que los conocéis bien, sobre todo los estudiantes de aquí que hayáis estudiado uno de nuestros grados, pero también otros 2 departamentos de matemáticas que también forman parte del máster, como son Matemática Aplicada 1 y Matemática Aplicada 2. Entonces, en los 8 departamentos participamos. Bueno, aquí, como digo, esta es la página introductoria. Aquí hay bastante información, como podéis ver informaciones oficiales, folletos, memoria de verificación, sistema de garantía de calidad. Eso creo que hay que tener muchas ganas para leerlo, ese apartado en concreto. Pero bueno, también está ahí todo disponible. Como veis, somos muy transparentes. Hay mucha información, pero me voy a remitir a este segundo enlace, que es lo que pone aquí, plan de estudios, porque es lo que os quiero explicar un poco para que veáis cómo está formado el máster, de qué consta, ¿vale? Y esta es una de las características fundamentales que distinguen a nuestro máster de otros másteres más o menos similares que también podéis ver en otras universidades. Y como digo, una de las características es que el máster es prácticamente todo optativo, ¿vale? Esto creo que es uno de los valores, y de hecho cada cierto tiempo recibo mensajes de estudiantes de otras universidades interesándose en nuestro máster, y lo que más destacan es eso, es que frente a otros programas de máster, pues aquí el alumno puede elegir lo que quiere estudiar.
¿Por qué? Porque, bueno, como veis, este sería el resumen del plan de estudios. Aparece materias optativas módulo 1, materias optativas módulo 2 y el trabajo fin de máster, que sería el módulo 3. Ahí tiene 3 módulos. Entonces, en total hay que cursar 60 créditos y los 60 créditos se reparten como aparecen aquí. El trabajo fin de máster son 9 créditos, eso es obligatorio, obviamente. Después hay 42 créditos de materias optativas del módulo 1 y otros 9 créditos del módulo 2. Os cuento un poco qué son esos dos módulos. El módulo 1 pues son básicamente las distintas materias que forman el máster. Y aquí hay materias de todas las ramas de las matemáticas. ¿Que queréis hacer algo de álgebra? Hay álgebra. ¿Que queréis hacer algo de geometría? Hay geometría. ¿Que queréis ecuaciones diferenciales, análisis matemático, estadística e investigación operativa? Hay asignaturas de todas las áreas. Y después hay algunas también un poco más transversales, algunas un poco más aplicadas. Entonces aquí tenéis toda la lista de las distintas asignaturas. Prácticamente todas son de 6 créditos. Como hay que hacer 42, pues creo que ya todos habéis hecho la cuenta, que son 7 asignaturas. ¿Vale? No nos vayamos a equivocar en estas cuentas, que somos matemáticos. Bueno, pues habría que hacer 7 optativas. Hay algunas de 3. Obviamente no hay una sola de 3, sino que hay más de 3 que se pueden combinar para sumar los 6. ¿Vale? Entonces os digo, estas son las asignaturas que aparecen aquí en la lista, asignaturas del primer cuatrimestre, y aquí algunas poquitas más. Y en el segundo cuatrimestre, pues tenemos otras tantas. Aquí abajo se ha colocado el trabajo fin de máster. El trabajo fin de máster no es que sea segundo cuatrimestre, pero todo el mundo lo suele hacer al final, como resulta obvio, ¿no? Bueno, pues estos serían las distintas asignaturas. Ves que aquí hay más de 3 que se pueden combinar para sumar una de 6, etc. ¿Y esos otros 9 créditos que hemos dicho que eran del módulo 2, en qué consisten? A veces ahí está la trampa, ahí está la falta de optatividad. Pues tampoco, porque, como veis, hay que elegir una de estas dos asignaturas del módulo 2. Una es introducción al trabajo fin de máster y la otra es prácticas externas optativas. ¿Esto qué quiere decir? Aquí está un poco el matiz de lo que yo decía de la orientación del máster. Para aquel estudiante que lo que quiera es después introducirse en la investigación en matemáticas y acceder a un programa de doctorado, pues a lo mejor la asignatura que más le interesa aquí es la introducción al trabajo fin de máster. ¿En qué consiste esa asignatura? Pues que en vez de hacer un trabajo fin de máster, un TFM de 9 créditos, lo vas a hacer de 18. Es decir, vas a poder profundizar más, tienes más créditos para profundizar más en ese TFM. Ahí puedo decir por experiencia, como coordinador del máster, que muchos TFMs que se han leído pues han dado pie después a futuras tesis doctorales, que en algunas ocasiones incluso ya el propio TFM se ha publicado como artículo de investigación, porque ya en los TFM se pueden empezar a tratar temas ya de investigación originales. Entonces no son pocos los TFM del máster que han acabado siendo artículos de investigación en revistas bien colocadas en el ranking, como sabéis, ¿vale? Pero aparte de poder extender el trabajo fin de máster, hay una opción que es el de las prácticas externas optativas. ¿Y eso a qué responde? Pues responde a esa segunda opción que ofrece también el máster, y es una opción más aplicada. Es decir, si queréis ampliar los conocimientos en matemáticas, pero no estáis pensando, en principio, ahora, a lo mejor lo podéis pensar en un futuro, en entrar en un programa de doctorado, también este máster puede ofrecer una formación adecuada para trabajar en empresas. ¿Cómo? Pues simplemente eligiendo aquellas asignaturas que puedan ser de mayor aplicabilidad. Asignaturas de estadística, investigación operativa, optimización, o una, por ejemplo, aquí de modelos matemáticos en logística y transporte. Es decir, se puede configurar y hay asignaturas que permiten configurar el máster de manera más aplicada y además haciendo estas prácticas externas optativas. Con lo cual, de esta manera, el estudiante puede configurar el máster según cuáles sean sus intereses. Tiempo de realización del máster, pues realmente es un año. Normalmente en un curso académico se puede realizar el máster sin problema. Lo único que puede ir a veces un poco justo es el trabajo fin de máster, sobre todo si estáis pensando hacerlo uno de 18 créditos y queréis profundizar y necesitáis hacer un trabajo fin de máster más profundo y más amplio. Pero en los másteres en la Universidad de Sevilla hay una particularidad, y es que la convocatoria de julio, pues en principio hay convocatoria de junio y de julio para poder entregar el TFM, pero la convocatoria de julio se extiende hasta después del verano. ¿Qué quiere decir? Que el TFM de la segunda convocatoria, la convocatoria de julio, se puede leer hasta la fecha de la tercera convocatoria, que para másteres normalmente no es octubre, sino noviembre. O sea que esa segunda convocatoria se puede extender y presentar el TFM en noviembre, sin tener que pagar segunda matrícula.
no es tercera convocatoria, es segunda extendida. Eso es una particularidad que existe en la Universidad de Sevilla solo para los trabajos fin de máster. Bueno, esto sería un poco, como digo, la estructura. Aquí os invito, tanto a los que estáis aquí presencialmente como a los que estéis viendo este vídeo en algún momento, pues a que investiguéis un poco más en la página web, veáis más detalles, me podéis preguntar lo que queráis, por aquí está siempre mi dirección, está por ahí disponible también. En fin, estoy abierto a cualquier tipo de pregunta y sugerencia, pero no me voy a entretener mucho más porque ya hemos dicho que queremos hablar de más titulaciones. Y la primera, en orden, digamos, cronológico, después de este máster universitario en matemáticas, pues quizás debería ser el doble máster MAES-MUN. Tenemos también aquí la página de presentación. ¿Sabéis qué es el MAES? El MAES, si lo leo yo no me sé el nombre de memoria porque es muy largo, pero si lo leemos exactamente viene aquí, es el Máster Universitario en Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas. MAES para los amigos. Creo que con eso nos quedamos todos contentos. Este es el máster que obligatoriamente hay que cursar para poderse presentar a las oposiciones de secundaria. Obviamente, dentro del MAES, el MAES lo organiza la Escuela Internacional de Posgrado de la Universidad de Sevilla y tiene muchas especialidades. Una de ellas, obviamente, es matemáticas. Entonces, el MAES, especialidad matemática, tiene un acuerdo de doble máster con el máster universitario en matemáticas. ¿En qué consiste ese acuerdo? El acuerdo es como igual que los dobles grados, pues un doble máster. Es decir, hay lo que se llama un itinerario curricular entre las dos titulaciones, de manera que al cursarlo y al terminarlo, pues se obtienen los dos títulos. Es lo mismo que pasa en un doble grado. Por ejemplo, el doble grado de física y matemática, al final al que lo completa no se le da un título que pone doble grado en física y matemática, sino le da un título del grado en matemática y un título del grado en física. Pues aquí pasa lo mismo. ¿Cuál es el objetivo de este doble máster? ¿Para qué se diseñó? Bueno, pues se diseña por dos motivos fundamentales. Por un lado, aquel estudiante que quiere presentarse a las oposiciones de secundaria y tiene que hacer el MAES, pero a la par quiere seguir estudiando algo más de matemáticas y tener un mayor conocimiento de las matemáticas, pues creo que es uno de los principales perfiles para este doble máster. Y el otro perfil puede ser el estudiante que realmente lo que quiere es hacer el máster de matemática, entrar a un programa de doctorado, hacer una carrera de investigación en matemáticas, pero no descarta en algún momento, antes o después, poderse presentar a las oposiciones. Y es una manera de que, aunque vayas a ir directamente a un programa de doctorado, ya tienes hecho el MAES para que en el momento que uno quiera, pues se pueda presentar a las oposiciones. Entonces, tenemos un poco ese doble perfil. Bueno, si nos vemos aquí, yo creo que lo más interesante, aquí también está el itinerario, hay más información sobre el MAES, del MUN, en fin, que hay bastante información en todos esos enlaces, pero podemos ver aquí lo que sería el itinerario recomendado. Como veis, aparece ahí año 1 y año 2. ¿Por qué? Porque realmente este doble máster está previsto para realizarlo en año y medio. No quiere decir que sea obligatorio hacerlo en año y medio, y de hecho algunos estudiantes prefieren ir un poco más tranquilos y hacerlo en 2 años. Pero sí es verdad que lo que está previsto es para que el estudiante curse un primer año completo y después pueda acabarlo en febrero. ¿Por qué? Porque muchas veces en marzo o abril se convocan oposiciones a secundaria. Y entonces, bueno, pues aquel estudiante que lo considere, una vez que ha acabado, pues puede ya presentarse a las oposiciones que se convoquen en marzo o abril. Por lo tanto, no tendría que esperar al año siguiente. Digo, esto es simplemente una recomendación. Realmente el número de créditos, como toda doble titulación, se cursan una serie de créditos del MUN, otra serie de créditos del MAES. Bueno, cuando digo MUN, creo que ya está claro que es el Máster Universitario en Matemáticas. Otra serie de créditos del MAES. Y al final lo que hay que completar un total de 91 créditos. Los que no se cursan de uno u otro se reconocen, como en toda doble titulación. Aquí aparece un poco cuál sería la idea de división en 3 cuatrimestres. Un primer cuatrimestre puede estar entre 33 y 39, dependiendo de las asignaturas optativas que se elijan. Otro entre 31 y 37 y otro entre 21 y 27. ¿No? Por supuesto no hay que irse a los máximos, hay que sumar 91 después. Creo que la suma exacta era 91. Si le echamos un vistazo, como vemos, en el primer año se cursaría el módulo genérico del MAES, se cursarían las asignaturas del módulo específico y se cursarían algunas optativas, entre 3 y 9 créditos de asignaturas optativas del Máster Universitario en Matemáticas, del MUN.
¿Eso qué quiere decir? 3 9 créditos, pues puede ser una asignatura de 6, una de 3 o una de 6 y una de 3. Son las combinaciones posibles, ¿vale? En cuanto al segundo cuatrimestre, se hace el practicum del MAES. El practicum del MAES, ¿qué es? Son las prácticas en centro de secundaria y bachillerato, ¿vale? Las prácticas obligatorias que tiene el MAES. Y se hace el TFM del MAES. Aquí sí es cierto, y ahora vamos a ver cómo en este máster hay que hacer 2 TFM, uno del MAES y uno del MUN. Normalmente, tal y como la sugerencia que se hace, la propuesta que se hace es que el estudiante que curse este doble máster haga el primer año el del MAES, porque si veis aquí, todo lo del MAES se haría en el primer año. Entonces, en el primer año las asignaturas que tiene que hacerse del MAES se hacen en el primer año. Y se cursan algunas optativas del MUN, se van adelantando algunas optativas del MUN. Obviamente aquí, como toda doble titulación, tiene sus restricciones. Es decir, creo que el trato es bueno, pero tiene sus problemas. A lo mejor, por cuestiones de horario, no se pueden elegir todas las asignaturas del MUN ese primer año. Es cierto. Se intenta que sea lo más compatible posible, pero es absolutamente imposible que todas se puedan elegir el primer año. Con lo cual, las que uno no le interesa y no puede elegir el primer año, pues las debe elegir en el segundo, que va a estar más libre, porque ya ha hecho toda la parte del maestro. Como vemos entonces, en el cuatrimestre 1 del segundo año, pues simplemente se completan los créditos que quedan del MUN, del primer módulo, y hay que hacer el TFM del MUN. Ese TFM es solo de 9 créditos. Aquí no se contempla el ampliarlo a 18, porque realmente, como se cursa el practicum del MAES, como viene por aquí, como se cursa el practicum del MAES, se reconocen las prácticas externas optativas del MUN, ¿vale? Ese sería un poco el esquema de este máster. En cuanto a número de plazas, ¿qué puedo decir? Bueno, pues en el máster universitario en matemáticas se ofrece un total de 30 plazas y en este doble MAES MUN se ofrecen un total de 10 plazas. Últimamente, en años anteriores, a lo mejor han sobrado algunas plazas del MUN, últimamente estamos cubriendo plazas. Es decir, no han quedado en el último año lista de espera, pero sí es verdad que se han cubierto las plazas ofertadas. Y también en el MAES MUN también se suelen cubrir, a lo mejor de los 10, pues a lo mejor 8 o 9, pero hay años que son las 10 las que se cubren, lo cual suelen estar bastante... no hay listas de espera, no se ha quedado nadie, hasta el momento nadie se ha quedado fuera, nadie que quiera cursarlo se ha quedado fuera, pero sí es verdad que estamos ya en un momento de ir cubriendo plazas, lo cual quiere decir, también tiene un punto positivo, y es que los dos estudios de tanto el MUN como el MAES MUN gozan en principio de buena salud. Bueno, esto sería un poco la explicación de estos dos másteres. Le voy a ceder ahora la palabra al profesor Manuel Luna para que nos explique otro de los másteres que aquí aparecen, porque ya he dicho que hay aquí algunos más, pues como veis aquí está el doble máster internacional en análisis y modelado. Le voy a ceder la palabra al profesor Luna para que él los explique. Bien, bueno, como acaba de decir Alfonso, mi nombre es Manuel Luna, muchos de vosotros me conocéis porque hemos coincidido ya en alguna asignatura o por la facultad o en la cafetería y bueno, soy profesor del Departamento de Cuestiones Diferenciales y Análisis Numérico y os voy a presentar de manera muy breve las dobles titulaciones internacionales de máster en análisis y modelización matemática. Lo voy a hacer de manera breve, pero tenéis ahí mi correo, también sabréis la mayoría donde está mi despacho, me podéis buscar y si queréis que ampliemos esa información, será para mí un placer hacerlo. Bueno, vamos a comenzar. ¿Por qué estas dobles titulaciones internacionales en análisis y modelización matemática? Bueno, yo creo que es bien sabido por todos vosotros que las matemáticas cada vez tienen un peso más fuerte y están detrás de los avances científicos y tecnológicos que se producen hoy en día. ¿Eso qué es lo que provoca? Que desde el sector de la empresa, desde la sociedad, haya una demanda de matemáticos que tengan un perfil aplicado. Y las universidades, un grupo de universidades europeas, decidieron reunirse para ofrecer una formación específica en este campo. ¿Qué universidades se reunieron? Pues se reunieron la Universidad de Augsburgo en Alemania, la Federico II de Nápoles en Italia, la Universidad Francesa de Rouen, la Universidad de Sevilla y la Universidad Estatal de Tomsk. Y entre todos intentaron montar esta estructura de dobles másteres internacionales. Son varios los que entran en juego, porque en principio un alumno lo que puede es obtener dos titulaciones, una de una universidad, de las que aparecen aquí, y otra de otra.
para seguir avanzando quiero destacar algo importante que dará sentido a alguna de las cosas que voy a decir después. Nuestro máster es de 60 créditos, como acaba de decir nuestro decano, pero las demás universidades ofrecen titulaciones de máster de 2 años, de 120 créditos. Eso es consecuencia de que los grados en estas universidades son de 3 años, a diferencia de los nuestros, que son de 4. Bueno, ¿cómo se consigue obtener estas dobles titulaciones? Bueno, pues el alumno que inicie sus estudios en la Universidad de Sevilla se matricularía del Máster MUN, como un estudiante más del Máster MUN a través del LUA. Y en un momento dado, al principio ya podría tener la idea clara, o más adelante puede tomar la decisión de llevar a cabo o intentar conseguir las dobles titulaciones. Pero la matrícula se hace de manera igual que haría un alumno que solo quiere hacer el Máster MUN. Una vez matriculado, ¿cómo se consiguen las titulaciones? Bueno, pues voy a dar una descripción general válida para cualquier estudiante, pero que después haré algún matiz específico para los estudiantes que empiecen en la Universidad de Sevilla, consecuencia del detalle que comentaba hace un momento de que nuestros estudiantes hacen 4 años de grado. Bueno, pues un estudiante genérico que quiera conseguir las 2 titulaciones va a tener que emplear 4 cuatrimestres, 2 cursos, va a tener que cursar 120 créditos. Para un estudiante de fuera esto está muy bien, porque lo que tendría que tardar 4 años en hacer, si lo hiciera linealmente uno detrás de otro, lo puede conseguir solo en 2 años. Hay que realizar un único trabajo fin de máster que va a ser válido para las 2 titulaciones de máster. Nuestro título de máster, el Máster MUN, conlleva hacer un trabajo fin de máster de 18 créditos. Sin embargo, las universidades europeas, como tienen más tiempo, ofrecen trabajo fin de máster de 30 créditos. Está claro que si queremos hacer solo uno y que valga tanto para nuestro máster como para el máster de la otra universidad europea, tendremos que hacer un máster de 30 créditos, para que así se nos pueda reconocer por el máster de la otra universidad europea. Las clases se imparten en inglés o en la lengua local, si es aceptado por todos los estudiantes. Un estudiante que vaya a Italia o Francia y tenga unos conocimientos del italiano puede que prefiera recibir las clases en italiano antes que hacerlo en inglés. Pero si no es el caso, las clases las recibiría en inglés. Los estudiantes solo pagan matrícula en la universidad de origen. Un estudiante que empieza aquí, por tanto, solo pagaría por el Máster MUN, pagaría solo por los 60 créditos que va a tener que cursar aquí. Y relacionado también con un aspecto económico, ¿cómo puedo obtener financiación? Bueno, pues quiero destacar que existen becas de movilidad Erasmus prioritarias. Se ofrecen 5 becas con cada universidad y estas becas no se suelen cubrir, es decir, que el alumno que las solicita las puede conseguir, la consigue. Bueno, esto que os decía que era muy interesante para un estudiante europeo de hacer en 2 años lo que podría hacer en 4 años, bueno, ya no es tan interesante para un estudiante de la Universidad de Sevilla, porque lo que va a hacer en 2 años es lo que podría hacer en 3, haciendo primero el Máster MUN, 1 año, y después otros 2 de la universidad, del Máster de la Universidad Europea. Y todavía menos interesante si vemos o si pensamos que el estudiante que empieza en Sevilla normalmente ha estudiado en España y por tanto ha hecho 1 año más de grado, con lo cual al final el estudiante está casi invirtiendo 4 años. Bueno, pues este tema se puso sobre la mesa. ¿Por qué? Porque algunas de las asignaturas que cursáis vosotros aquí en 4º de grado de matemáticas se corresponden con asignaturas del primer año de máster. Eso se puso sobre la mesa cuando se estaban diseñando los másteres y se llegó a una serie de acuerdos que de alguna manera favorece o compensa a los estudiantes de Sevilla que han hecho 1 año más de grado. El principal punto es el que aparece aquí, y es que los estudiantes de ese año de más de grado, de esos 60 créditos de más que ha hecho, probablemente haya algunos que sean más teóricos, pero es muy probable que también haya algunos que estén relacionados con el análisis y con la modelización matemática, la temática del máster. Bueno, pues de esos créditos, el estudiante puede utilizar hasta 30 para reconocer por los 120 del doble máster. De alguna manera estamos quitando un cuatrimestre. El estudiante que empiece en Sevilla puede conseguir el doble máster ya en año y medio. De repente comienza a ser algo más interesante. Y además, quiero que seáis conscientes de una cosa: el reducir un cuatrimestre no solo es reducir tiempo. Cuando un estudiante termina en el primer cuatrimestre del 2º año, tiene la posibilidad en esa fecha de poder convocarse a convocatorias de becas asociadas a proyectos que no tendría si tuviera que cursar el 2º año de manera completa. Y eso lo dejaría un poco en más desventaja con respecto a los estudiantes que solo cursen el Máster MUN. O sea, no solo ganamos tiempo, sino que el estudiante que termina
obtiene el título en un momento que le va a permitir presentarse a la mayoría de las convocatorias anuales que haya en ese último año. El trabajo fin de máster hay que hacerlo en la universidad de acogida. Nosotros no tenemos un trabajo fin de máster de 30 créditos, tenemos que hacerlo fuera. La movilidad, igual que la de cualquier estudiante, se hace en el tercer cuatrimestre. Es decir, el estudiante cursa aquí el MUN y al año siguiente sale fuera. Y es allí donde finaliza y defiende el trabajo fin de máster. Cualquier estudiante del máster MUN, como decía, puede optar por la doble titulación siempre que haya escogido asignaturas del MUN, principalmente, han aparecido aquí unos códigos extraños al convertirlo a PDF, escogiendo asignaturas principalmente de estas dos tablas. Digo fundamentalmente porque el número de créditos siempre tiene una horquilla. El estudiante podría coger ese mínimo de la horquilla entre créditos de esta tabla y completar con algunos de los que no aparecen aquí, que existen en el máster y que sea de su interés, que pueda complementar su formación. ¿Cuál podría ser un posible itinerario para un estudiante que quiera hacer el doble máster en análisis y modelización matemática? Un posible itinerario podría ser este. El primer curso, el alumno se matricula de 48 créditos de cursos. Sabéis que, como ha dicho Alfonso hace un momento, el alumno del MUN tiene que superar 42 créditos más los 18 del trabajo fin de máster. Bueno, pues aquí estamos hablando de matricularse solamente de 6 créditos más. No es necesario matricularse del trabajo fin de máster, pero sí que es necesario y aconsejable que el estudiante empiece a trabajar ese primer año en el trabajo fin de máster, como haría un estudiante normal del mundo. Lo que no va a trabajar es menos que un estudiante que no aspire a la doble titulación. El equivalente a unos 18 créditos, que trabaje igual que trabajaría un estudiante que tuviera que defender el trabajo fin de máster de ese curso. Entra en contacto con un profesor de aquí para tener un tutor, busca un tutor en la universidad de destino donde va a hacer la movilidad, empieza a leer, empieza a trabajar como si fuera un estudiante más del mundo, en ese trabajo fin de máster. El tercer semestre, el estudiante sale fuera y cursa aproximadamente unos 24 créditos de cursos. Y allí trabaja el equivalente a otros 12 créditos de trabajo fin de máster, para de alguna manera sumar en trabajo los 30 créditos que requiere el trabajo fin de máster. Si no se empieza a trabajar en el primer curso, cuando el estudiante llega fuera y tiene que buscar un tutor allí, tiene que buscar una temática, lo normal es que no le dé tiempo a hacerlo en un año y medio. Por eso es aconsejable que ya el primer año dé los primeros pasos. Si tenemos en cuenta estos 48 créditos de cursos cursados en el MUN, estos 24 créditos que se van a cursar en la universidad, donde va a realizarse la movilidad, y podemos extraer del cuarto de grado, de los 30 como máximo, podemos extraer 18 créditos, ya podemos ver que la suma de todos los créditos le va a dar al estudiante los 120 créditos necesarios. Este es un itinerario que no es demasiado exigente, porque con respecto al primer año, con respecto a un estudiante del MUN, solo estamos metiendo una asignatura más y que permitiría conseguir las dos titulaciones. Bueno, como os decía al principio, perdonadme si he ido un poco rápido, no quiero alargarme demasiado, solo quiero dar las ideas más generales para que cualquiera que esté interesado pueda contactar conmigo a través del correo para ampliar información si tuviera interés. Muchas gracias. Muchas gracias por esa clara exposición, que además me va a poner a mí las cosas muy fáciles para lo que voy a contaros a continuación. ¿Por qué? Porque os voy a introducir otro máster internacional y creo que ya con lo que hemos hablado pues va a quedar incluso más claro todavía, ¿no? Y es que si vemos de nuevo, entrando en la pestaña de titulaciones, tenemos aquí, como hemos dicho, el máster internacional en análisis y modelado, un máster europeo, como ya se ha visto, con varias universidades. Pero tenemos aquí otro que aparece, que es el doble máster iberoamericano. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues también tenemos firmado un acuerdo de doble máster con la Universidad de Chile. Y aquí está la información, está todo aquí recogido en esta página web, cuáles serían digamos, las características de nuestro máster, cuál es el máster de Chile. El máster de Chile es de 90 créditos, un poquito más que el nuestro. Aquí aparecen también los planes de estudio, en fin, está toda la información, pero la idea es realmente muy sencilla. Vuelve a ser un programa internacional para hacer en año y medio, para hacer en 3 cuatrimestres.
¿Cuál es la idea? Pues cursar de nuevo el primer cuatrimestre del MUN, el primer año completo del MUN, y después hacer el tercer cuatrimestre, hacerlo en Chile. Esa sería la idea. Por eso digo que es muy similar a la idea del máster europeo. En este caso, vuelvo a decir también lo mismo. ¿Cómo se matricula uno de estos? Pues también lo mismo. En la matrícula del DUA ni aparece en el Master MUN ni aparece este Master MUN encima. Creo que le hemos puesto de siglas, ¿no? No aparecen esos como másteres, sino lo que hay que matricularse es del MUN. Y ya después se adaptan las asignaturas para poderlo hacer. Lo cual quiere decir que a lo mejor, incluso aunque uno no en el momento de matricularse no lo tiene pensado, después se puede adaptar, se puede acoger a estos estudios internacionales. Como digo aquí, ¿cuáles serían También esto tiene digamos, la característica parecida al máster europeo de que también en Chile, en su máster, tienen un TFM de 30 créditos. Con lo cual también habría que hacer el máster de fuera. Claro, siempre se puede reconocer, por más créditos se puede reconocer el nuestro de 18, pero al revés no sería posible. Por lo tanto, el TFM hay que hacerlo fuera. También es cierto, por similitud, por eso digo que me ha venido muy bien la exposición, porque como veis es todo bastante análogo. También aquí el estudiante tendría 2 tutores de TFM, uno en Sevilla y otro en Chile. Bueno, digo, en Chile, claro, allí la universidad se llama Universidad de Chile. ¿Dónde está radicado? Está en Santiago de Chile, la capital del país, donde está la universidad. Bueno, ¿cuál sería más o menos la idea? Pues está aquí resumido también. Primer y segundo cuatrimestre, pues básicamente lo que se hace es el MUN, pero un poquito menos. En este caso se hace un poquito menos. En vez de los 42 créditos, se hacen 36 créditos optativos del módulo 1. Es decir, el estudiante que quiera hacer este programa de intercambio hace 6 créditos menos. Bueno, estos son los números mínimos. Sabéis que después de asignaturas optativas, si queréis hacer más, se pueden. Nosotros siempre hablamos del número mínimo de créditos para conseguir el título. Pero si después uno ve que hay una asignatura que le interesa mucho y se pasa de créditos, no ocurre nada. Se puede hacer siempre más, ¿vale? Pero aquí lo mínimo que se piden es hacer, en vez de 42, 36. 6 asignaturas de 6 créditos del MUN. Y como antes se ha dicho, pues la idea es empezar a trabajar ya también en el TFM. Entonces sería esta asignatura que tiene 18 créditos. Esta es una asignatura que se llama Introducción a la Tesis, allí en Chile, al trabajo fin de máster, le llaman tesis de máster, ¿vale? Entonces, esta asignatura sería en modalidad online, básicamente es tutoría con el tutor de Chile, para ir empezando a preparar el TFM. Bueno, eso daría un total de 54 créditos en el primer año. Es un poquito menos de los 60 que haría en el MUN normal. Y en el tercer cuatrimestre, entonces, se hace la movilidad en la Universidad de Chile. ¿Qué es lo que se va a pedir ahí? Pues fijaos que se pide muy poquito. Lo único que se pide en esta movilidad es hacer una asignatura en Chile. Solo se pide hacer una. Hombre, dentro de las que tienen en el máster de Chile, pues hay distintos tipos de asignaturas, hay una lista muy grande, por ahí aparece la información, y lo que se pide de toda esa lista es elegir una. Y hombre, si se pide que sea distinta de las cursadas en el MUN, que no se repita. Si habéis hecho ya una asignatura de teoría de grafo aquí en Sevilla, pues que no cojáis una de teoría de grafo en Chile, que cojáis algo que os pueda completar la formación. La idea de hacer esa asignatura en Chile también es pues también estar allí integrado en un grupo con los estudiantes de allí y demás. Y finalmente lo que se acabaría es terminando con otra asignatura que ellos le llaman trabajo de tesis 1, que es como nuestro TFM. Entonces esa junto con la otra pues se completaría el total de los créditos que tienen. Por lo tanto, esto completaría 36 créditos y sumando con los anteriores pues ya se tienen los 90 créditos que se piden para este máster. Como veis, creo que también es un buen programa. Da la oportunidad. ¿Cuál es el resultado final? Pues el resultado final es, de nuevo, tener 2 títulos de máster. En año y medio uno puede tener el título de máster universitario en matemáticas por la Universidad de Sevilla y el título del encima, que nunca me acuerdo lo que quería decir las siglas, pero tiene que estar por aquí. Es Ciencias de la Ingeniería, mención, máster en Ciencias de la Ingeniería, mención Matemáticas Aplicadas. Es como se llama el máster de Chile, ¿vale? Las siglas son encima.
Bueno, aquí, como digo, en esta página está toda la descripción, los tipos de asignatura, el itinerario. Está aquí también, y en el acuerdo firmado con la Universidad de Chile, se recoge lo que el estudiante ha cursado y lo que se le reconoce en cada una de las dos universidades. Está todo. Esto es como cuando uno se va a una movilidad Erasmus, que se da su programa de estudio y sabe que si cursa esas asignaturas, sabe lo que se le reconoce. Entonces, aquí, en este programa, también, antes de hacer la movilidad, se sabe lo que tiene que hacer el estudiante y qué se le va a reconocer. Aquí no hay ni trampa ni cartón, como se suele decir. Número de plazas que se ofrecen para esta titulación, pues se ofrecen un total de 10 plazas, 5 por cada universidad. 5 para la Universidad de Sevilla y 5 para la Universidad de Chile. Y de nuevo también aquí hay ayudas. En este caso no son ayudas Erasmus, sino que son ayudas de la AUIP. AUIP significa Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado. Esta es una institución iberoamericana que ofrece ayudas de movilidad entre másteres. No son entre másteres cuales... Bueno, hay varias modalidades de ayuda. Hay algunas que son másteres genéricos, entre cualquiera másteres se pueden solicitar, pero hay un programa específico para ciertas dobles titulaciones. Son muy pocas, y una de ellas es la nuestra. Entonces hay becas aseguradas para nuestra doble titulación en un programa específico. Nosotros tenemos para la Universidad de Sevilla disponibles 5. En Chile tienen disponibles otras 5. No se cubren ni por una ni por la otra. Con lo cual quiere decir que aquí el que la pide, la tiene. Es así de claro. No es, os digo, a no ser que haya un año, bueno, pues se nos desborde y ahora todo el mundo lo quiere hacer. De momento, el que ha pedido alguna de estas ayudas la ha conseguido, no, porque no se cubren. También incluso hay un acuerdo entre ambas universidades, que si en un momento dado, en una de ellas hay más interés que en la otra y hace falta coger una beca de la otra universidad, pues estamos de acuerdo en poderlo hacer. Ya digo, como no se ha cubierto por separado, de momento juntando tampoco. Bueno, estos serían... aquí hay información. Esta información que está en la web está un poquito anticuada, pero subiré información nueva del último año para que veáis la pinta que tiene. Y este sería entonces casi la última titulación de máster que aparece. De hecho, si miramos en la lista de titulaciones de la facultad, veis que ya no hay más, que está el máster universitario y los 3 dobles másteres que os hemos hablado. El MAES-MUN, el europeo y el iberoamericano, por resumir. Pero, si me vais a permitir que adelante un poquito más. ¿Por qué? Porque todavía no, pero pronto vamos a tener un nuevo título de máster. Y ese nuevo título de máster lo tenemos por aquí. Es decir, estamos ahora mismo trabajando en la facultad, hay una comisión que está trabajando en el máster universitario en Estadística Avanzada y Ciencia de Datos. ¿Cuándo va a estar este máster listo? Pues para el curso que viene no, para el otro. Para el curso 26-27 es como está previsto que ya se empiece a impartir. Este máster surge de la renovación del mapa de titulaciones a nivel andaluz que se llevó a cabo hace un par de años. Entonces se ofreció a todas las universidades andaluzas que pudieran rediseñar o plantear cuál era su mapa de titulaciones, es decir qué titulaciones se querían seguir impartiendo, cuáles se querían eliminar, cuáles que se querían cambiar y cuáles se querían crear nuevas. Fue un movimiento, digamos, además coordinado a nivel andaluz. En principio, pues la idea era que tampoco se repitieran mucho las titulaciones y se pudieran, en vez de repetir titulaciones, se pudieran hacer titulaciones conjuntas. En fin, fue un movimiento bastante organizado. Y en ese movimiento, desde la Facultad de Matemáticas, pues planteamos el ofrecer un nuevo máster, que sería máster en Estadística Avanzada y Ciencia de Datos. Ciencia de Datos, como sabéis, es el equivalente en español al Data Science, que aparece en tantos títulos de máster hoy en día. Bueno, ¿cómo se ha configurado este máster? Bueno, este máster se configura de una manera bastante curiosa. ¿Por qué? Porque reaprovecha asignaturas de otros másteres existentes, que son las que ahí aparecen en colores, y añade asignaturas nuevas, obviamente, para poder conseguir los objetivos de formación del máster. En particular, las que ahí aparecen con fondo morado son asignaturas del MUN, del Máster Universitario en Matemáticas. Entonces, minería estadística de datos, modelado y predicción estadística, procesos estocásticos de aplicaciones, optimización o modelos matemáticos en logística y transporte, son de ese grupo de asignaturas más aplicadas del MUN. Mientras que las que aparecen con un fondo naranja, aprendizaje profundo, inteligencia artificial para la ciencia de los datos o seminario avanzado de aprendizaje automático, son de un máster también universitario de la Universidad de Sevilla, que es el máster universitario en lógica, computación e inteligencia artificial. ¿Vale? Que es un máster que se ofrece en la Escuela
técnica superior de ingeniería informática. Entonces, este máster se ha configurado haciendo transversales esas asignaturas, del mismo modo que ocurre en los dobles títulos, que una asignatura de grado en matemáticas se ofrece después en otros dobles títulos. Bueno, pues de la misma manera, estas asignaturas serían transversales, ahí habría alumnos tanto de los másteres originales como de este nuevo máster, y se añaden algunas asignaturas más. Es decir, como obligatorio, este máster sí tiene asignaturas obligatorias, entonces aquí habría una nueva asignatura, aprendizaje estadístico para la ciencia de datos, una nueva obligatoria, y después se ofrecen 3 asignaturas optativas. En este caso, algoritmos heurísticos, que es una asignatura ofertada por el Departamento de Matemática Aplicada 2, computación cuántica, que la ofrece el Departamento de Álgebra, y análisis topológico de datos, que por el nombre os podéis imaginar que la ofrece, entre otros, el Departamento de Geometría y Topología, y además el Departamento de Matemática Aplicada 1. Son 3 asignaturas nuevas. ¿Cuál sería, digamos, el número de créditos que hay que cursar? Pues obviamente hay que cursar todas las asignaturas obligatorias, porque por algo tienen ese nombre. Hay que cursar el TFM, en este caso el TFM es un TFM único de 12 créditos, ni 6 ni 9, 12. Y después habría que cursar 2 asignaturas optativas, al menos. Como digo siempre, esto hablamos de mínimo, al menos 2. También se contemplan unas prácticas externas optativas, no obligatorias. Se puede cursar entonces las prácticas externas y una de estas asignaturas optativas que se ofrecen, o 2 optativas. Eso ya, pues cada uno lo puede cursar como desee. Veis que creo que no es tan mal porque hay bastante, digamos, asignaturas optativas ofertadas. ¿Cuál es el perfil de estudiantes para este doble grado? ¿Cómo se está para este doble grado? Perdón, para este máster. ¿Cuál es el perfil de estudiantes para este máster universitario? Como parece lógico, pues sería un perfil, un máster bastante pensado para los estudiantes que egresan del grado en estadística o para estudiantes del doble grado matemáticas estadísticas. Este podría ser el máster natural para un estudiante que termine el grado en estadística, como digo. También puede ser un perfil de estudiante de grado en matemáticas que tengan un mayor interés por la estadística en concreto o que quieran, pues, dedicarse al análisis de datos, que es una de las salidas profesionales más en boga últimamente. Con lo cual, bueno, pensamos que puede ser un máster con bastante éxito. En principio, el número de plazas que se ofertará también será de 30 y ya veremos cómo evoluciona. Como digo, esto todavía estoy haciendo aquí un avance, esa estructura básica sí está ya aprobada por la Junta de Centro, pero ahora mismo estamos trabajando en la memoria de verificación, que os aseguro que es un documento muy divertido. Una vez que esa memoria de verificación esté concluida, pues tendrá que ser sometida a aprobación por la Junta de Centro, después por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla, que eso esperemos que ocurra lo que queda de este curso académico. Y posteriormente, el año que viene, el curso que viene, yo hablo en años académicos, el curso que viene, a partir de septiembre, se enviaría a la Junta de Andalucía para lo que se llama el proceso de verificación. El proceso de verificación que puede ser más o menos de un año, en el cual la agencia andaluza, que ahora se llama ACUA, examina la memoria de verificación, pone las pegas que tenga que poner, esas pegas después hay que resolverlas, y una vez que esté todo ya de acuerdo y todo absolutamente arreglado, pues entonces ya se aprueba y se puede impartir a partir del curso siguiente. Por eso entraría en marcha en el 26-27. Lo estoy dando aquí un poco de primicia. En ningún vídeo anterior ha aparecido esta información porque todavía no estaba, obviamente. Así que esto es una primicia. Bueno, pues ya para ir concluyendo, le voy a ceder de nuevo la palabra al profesor Manuel Luna para que nos explique de qué va el programa de doctorado en matemáticas y posteriormente abriremos un tiempo para preguntas por si queréis preguntar algo. Bueno, aunque creo que el objetivo principal hoy es hablar de másteres, que sería el siguiente paso en vuestra formación. Como ha dicho Alfonso, el máster MUM, que es quizá el máster más importante de la facultad, en torno al cual giran muchas dobles titulaciones, una de sus principales continuaciones sería hacer el programa de doctorado. Así que lo que voy a hacer es una presentación, como veis, muy rápida. Intento hablar lo más rápido posible por abreviarla, por no alargarnos y que tengáis tiempo para hacer preguntas. A veces, además, muy breve en contenido. Esta presentación la suele hacer la compañera María Ángel Rodríguez Bellido, pero a ella le resultaba imposible estar aquí hoy, así que he extraído algunas transparencias de una presentación que ella tenía preparada, bastante más extensa,
y me voy a basar en ella para daros alguna pincelada de qué va el programa de doctorado que tenemos aquí, el programa de doctorado en matemáticas. Bueno, un programa de doctorado, en general, en particular el de matemáticas, es un conjunto de actividades formativas, actividades de iniciación a la investigación, que tiene como objetivo dotar al estudiante de aquellas herramientas que le van a ser necesarias para llevar a cabo su tesis doctoral. Un trabajo de investigación que recoja algunos resultados novedosos. Con la defensa de esa tesis doctoral, el estudiante obtendrá, por tanto, su título de doctor. Y a partir de ahí podrá optar por trabajar fuera de la universidad, buscar trabajo en empresas, o bien podría intentar hacer una carrera como docente e investigador en la universidad. ¿Quién es el responsable del programa de doctorado en matemáticas? El responsable es el IMUS. La persona coordinadora responsable, como decía hace un momento, es María Ángeles Rodríguez Bellido, y la persona de contacto administrativo es Clarines Mulero Méndez. El IMUS es el centro responsable, pero hay otras entidades que son fundamentales para el desarrollo del programa de doctorado. Nuestra facultad, la Facultad de Matemáticas, el EIDUS, la Escuela Internacional de Doctorado de la Universidad de Sevilla, y 9 departamentos de la Universidad de Sevilla que participan en el programa. Son todos los departamentos de la Universidad de Sevilla que tienen a las matemáticas como eje principal. Están los departamentos que conocéis de aquí de la facultad y otros departamentos como Matemática Aplicada 1, Matemática Aplicada 2, que tienen sede fuera de nuestra facultad, pero que también participan en el programa de doctorado. Estos departamentos ponen en juego a unos 140, 139 investigadores dentro del programa. Y estos investigadores están divididos en líneas de investigación, en estas 7 líneas de investigación: estructuras algebraicas y aplicaciones, análisis matemático, análisis teórico y numérico de ecuaciones derivadas parciales, aplicaciones a otras ciencias, geometría y topología, optimización, teoría de juegos, métodos y modelos de la estadística y la investigación operativa, matemática discreta y topología computacional y aplicaciones, y sistemas dinámicos. Como veis, la oferta de líneas es bastante amplia y la idea sería que el doctorando realizara su trabajo de investigación, su tesis doctoral, en alguna de estas líneas, o bien incluso que se solapara entre varias, porque para su tesis doctoral el estudiante podrá tener 1 o incluso 2 tutores, que lo normal sería que pertenecieran a la misma línea, pero hoy en día lo que estamos teniendo cada vez más es que haya una interdisciplinaridad en los contenidos, y por tanto no sería descabellado que tuviera en común cosas con 2 de estas líneas. ¿Cómo se estructura en los estudios de doctorado? Bueno, pues en primer lugar el estudiante tendrá que solicitar la admisión, porque la admisión no es inmediata. ¿Qué se le pide a un estudiante para ser admitido en el programa de doctorado? Haber realizado un grado en matemáticas y haber realizado un máster en investigación matemática, similar al MOOC. Por supuesto, el MOOC da acceso inmediato al programa de doctorado. Cuando el estudiante solicita el acceso, debe de acompañar su solicitud del nombre de un tutor. ¿Y cómo consigue un estudiante poder poner un tutor, tener un tutor? Lo usual que es que si estamos haciendo el programa de Máster MOOC, el mismo profesor que te ha dirigido tu trabajo a fin de máster podría ser un buen candidato a ser tu tutor. O bien llamas a la puerta de algún despacho de aquel profesor que te ha dado alguna asignatura en el máster o en el grado, que te ha gustado su forma de trabajar, que sabes que trabaja en cosas que te pueden interesar, puedes llamar a su puerta y ofrecerle que sea vuestro tutor. Probablemente acepte inmediatamente o os ponga en contacto con algún otro profesor que pudiera tener una relación más directa con la temática que vosotros le estáis mostrando que es de vuestro interés. Una vez admitido el programa, un estudiante se puede matricular en 2 formatos. Si se va a dedicar completamente al programa, lo hace a tiempo completo. Si lo va a compaginar con otra actividad formativa o con un trabajo, se puede matricular a tiempo parcial. Si lo hace a tiempo completo, va a tener hasta 4 años para poder concluir los estudios, para defender su tesis doctoral y hacerse doctor. En caso de que no le vaya a poder dedicar tanto tiempo, lo haga a tiempo parcial, ese plazo se amplía hasta 7 años. En ambos casos se puede solicitar de manera excepcional ampliar 1 año más si fuera necesario. Durante estos años, 4 o 7 años, el alumno va a ser evaluado cada curso a través de su plan de investigación o su documento de actividades de doctorando.
¿Y en qué consiste esta evaluación? Bueno, pues no es nada complicada. El estudiante con su tutor o su director de tesis van a programar un plan de investigación. El primer año el estudiante va a leer unas referencias básicas durante el primer cuatrimestre. El segundo va a desplazarse a trabajar a una universidad donde hay un investigador muy potente en ese tema para que trabaje con él. El segundo año va a empezar a tratar una versión más simplificada del problema y va a participar en un congreso que se realiza cada 2 años en la temática que le interesa para ponerse al día de cuáles son los conocimientos, etc. Hay una planificación que se intenta cumplir. Si el doctorando va intentando o va llevando a cabo esos planes, esos pasos que se van dando, pues su tutor le va a dar un informe positivo. Además, el estudiante, como decía al principio, el programa de doctorado es un conjunto de actividades formativas. El estudiante, el doctorando, también va a tener que realizar algunas actividades formativas. No muchas. Hay algunas que hacer, pero no son excesivas. Si supera ese número, va a tener el visto bueno. ¿Qué tipo de actividades formativas tiene que hacer? Bueno, pues hay 2 tipos de actividades. Unas transversales generales, válidas, digamos, para casi todos los programas de doctorado o para todos los programas de doctorado de ciencias, que se ofrecen por la Escuela Internacional de Doctorado, EIRUS. Y también puede irse por el Instituto de Ciencias de la Educación. Y además va a haber unas actividades que se ofrecen específicas desde el IMUS. Cursos, seminarios, todos este tipo de actividades el alumno asiste, firma un documento de asistencia, en algunas de ellas también se le exige un resumen y si ha cursado o ha seguido 3 o 4 de estas actividades organizadas, bien por el IMUS, bien por el ICE, cursos de idiomas, o bien por la Escuela de Doctorado, manejo de bases bibliográficas de carácter general, ¿no? Cursos más generales, el alumno va a tener el visto bueno anual. Quiero destacar también, aunque hago una presentación breve, una modalidad de programa que es el doctorado industrial. Un estudiante puede matricularse en el programa de doctorado y hacer su programa doctoral mientras tiene un contrato con una empresa. Esa empresa firma unos acuerdos con la Universidad de Sevilla, el estudiante firma un contrato con la empresa, además de su tutor en el programa va a tener un responsable en la empresa y ese estudiante va a participar en un proyecto de investigación empresarial. Eso puede conducir a una tesis doctoral y, por tanto, a la obtención de un título doctoral. Normalmente, cada año se organizan una serie de sesiones donde vienen varias empresas, nos visitan empresas, nos cuentan qué temática, qué problema, qué interés tiene y cómo podría un estudiante de matemáticas ayudar a sacar adelante esos proyectos, y los estudiantes pueden entrar en contacto con ellos si tienen interés para confirmar esos contratos y a partir de ahí empezar a hacer esa tesis en modalidad doctorado industrial, que tiene unas particularidades, pero que no quiero entrar aquí porque mi idea, insisto, es solo dar algunas pinceladas. Para terminar, voy a comentar algunos detalles de interés relacionados con el programa de doctorado. Se defiende una media de 7 u 8 tesis anualmente. El tiempo que se tarda en defender la tesis doctoral desde que se matricula el alumno es de 3 años, de 3,36 años. Es probable que muchas de estas tesis que se tardan este tiempo se puedan defender antes. Lo que ocurre es que uno tiene prisas por terminar cuando ve que se están echando los 4 años encima y tienes que hacerlo. Pero si tienes tu tesis en los 3 primeros años, la vas a defender con más calma, o vas a intentar mejorarla, o incluso vas a intentar extender tu beca que tienes, que la vas a mantener mientras estés trabajando en tu proyecto de tesis. Pero creo que veis que la media se queda un poco lejos de esos 4 años, que es el tiempo máximo que se tiene. Hay un 80% de las tesis que se defienden con calificación cum laude y un 70% de esas tesis tienen mención internacional porque el doctorando ha realizado al menos 3 meses de estancia en centros extranjeros. En cuanto a la inserción laboral, hay una alta tasa de empleo de un 66,67%. Hay también un alto nivel de satisfacción de 4 sobre 5 de los egresados con el puesto de trabajo que ocupan y la formación que han recibido. Y otro dato que creo que es importante destacar es que a diferencia de los estudios de grado, no existe un plan nacional de becas cuando alguien quiere hacer el programa de doctorado. ¿Cómo suele entonces financiarse un estudiante de doctorado sus estudios? Pues muchos o algunos lo hacen con becas de investigación asociadas a proyectos de investigación de profesores ligados al programa de doctorado. La Universidad de Sevilla también ofrece algunas becas
a través del IMUS, a través del plan propio de la Universidad de Sevilla, y también hay un programa de becas Erasmus que puede el alumno acogerse para llevar a cabo su movilidad, su salida al extranjero y conseguir, por ejemplo, ese reconocimiento de programa de tesis doctoral con reconocimiento europeo. Para ampliar esta información que yo estoy dando a la carrera, soy consciente, pero creo que llevamos ya mucho tiempo, podéis ir a la página del IMUS, que es el centro responsable, en su menú principal hay una pestaña dedicada al doctorado, y como no, también podéis ir a la página de la Escuela Internacional de Doctorado, donde vais a encontrar información genérica, en particular información sobre el acceso. Esta información también podéis llegar a ella a través de los enlaces que hay en la página del IMUS. Y, por supuesto, podéis contactar bien con Clarine o bien con María Ángeles, que os puedo asegurar que os van a responder todas las dudas y os van a tratar de una manera fenomenal. Bueno, y con esto creo que es suficiente para que os hagáis una idea de cuáles son las posibilidades que podríais tener al terminar el Máster MUT y decidir hacer una carrera investigadora. Alfonso, muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues vuelvo a poner aquí nuestra página de la facultad y simplemente termino pues destacando aquí. Bueno, pues viene mi dirección del decanato, de CMAC, sabéis que es sencilla, de decano más de matemáticas, no nos hemos quebrado mucho la cabeza buscando el email. Y bueno, pues también para cualquier duda en general sobre programas de máster, pues también me podéis contactar. Bueno, creo que los minutos que nos quedan los podemos dedicar a algunas preguntas si en la audiencia aquí presente las tiene. Las de la audiencia virtual, pues obviamente, como esto se está grabando pero no retransmitiendo en directo, pues las recibiremos, espero que más tarde, por email. Si alguien tiene alguna pregunta. Como este no se haría, gracias, como este no se haría hasta el curso 26-27, que sería el siguiente, si yo, por ejemplo, el curso que viene decidiera cursar, valga la redundancia, asignaturas como las que aparecen ahí del MUM, de minería estadística de datos, procesos estocásticos, aplicaciones, etcétera, y al año siguiente decidiera cursar el de estadística avanzada y ciencia de datos, ¿esas asignaturas se convalidarían cuando cursara el de estadística avanzada o no? Es mi pregunta, claro, supongo que sí, pero... La respuesta obviamente es que sí, claro. Es decir, una vez si tú empiezas cursando el MUN o cursas el MUN entero y después decides cursar el nuevo máster en Estadística Avanzada y Ciencia de Datos, podrías solicitar el reconocimiento de aquellos créditos que ya has cursado. Obviamente, de las asignaturas que son las mismas, que tienen el mismo título, ese reconocimiento va a ser inmediato. De hecho, siempre hay un proceso de reconocimiento de créditos genérico de la Universidad de Sevilla, que cuando uno empieza una titulación, si ha cursado otros estudios previos, puede solicitar el reconocimiento. Eso se examina por la Comisión de Reconocimiento de Créditos de la facultad, pero bueno, obviamente las asignaturas que son las mismas, el reconocimiento sería absolutamente inmediato. De acuerdo, muchas gracias. Nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Preguntas, dudas, sugerencias, comentarios? Bueno, pues si no hay más preguntas, pues podemos parar aquí ya esta presentación. Simplemente pues agradeceros a los que habéis venido vuestra asistencia, agradecer también a todo aquel que no ha venido pero va a ver este vídeo en cualquier momento y que se va a informar sobre nuestros programas de máster. Y bueno, pues de nuevo volvernos a poner a disposición de todos y todas para resolver aquellas dudas y cuestiones que os puedan surgir. Así que nada, muchas gracias a todos. Gracias.